a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Carlota Cristina de Brunswick-Wolfenbüttel. Ella fue una princesa alemana que se acabaría convirtiendo en gran duquesa de Rusia, aunque su estancia en tierras rusas no sería un camino de rosas, y su vida acabaría dando paso a una leyenda sobre su supuesto destino. Esta biografía es realizada por petición de Elisa Araneda, Emilio Olmos, Juan Manuel Díaz e Irene Azuaje. Carlota Cristina Sofía de Brunswick-Wolfenbüttel nació el 28 de agosto de 1694 en la ciudad de Wolfenbüttel, en el Sacro Imperio Romano Germánico, actualmente en Alemania. Fue hija del duque Luis Rodolfo de Brunswick-Wolfenbüttel y de la esposa de este, la duquesa Cristina Luisa de Ottingen. El matrimonio tuvo 4 hijas en común, siendo Carlota Cristina la tercera de sus vástagos. Cuando la niña tenía 6 años de edad, ella fue enviada a vivir a la corte de su madrina, Cristiana Berardina de Brandeburgo-Bayreuth, que era reina consorte de Polonia y electora de Sajonia, creciéndose en la corte que ésta poseía en tierras alemanas. Carlota Cristina recibió una buena educación, ya que se esperaba de ella que contrajese un importante matrimonio y que conociese a su futuro marido en la corte de su madrina. En el año 1709, el zar Pedro I de Rusia, apodado el Grande, decidió que su hijo Alejo debería casarse con alguna princesa alemana para fortalecer las relaciones de la familia Romanov con la nobleza alemana. Por esta razón, envió a su vástago para que se educase en tierras alemanas. Enseguida se empezó a pensar en un posible compromiso entre Carlota Cristina y el zarevich Alejo, siendo considerada la princesa como la prometida ideal para el heredero del trono ruso, debido a que ella se había convertido en la cuñada del archiduque Carlos, el futuro Carlos VI del Sacro Imperio Romano Germánico, que por aquel entonces era el hermano del emperador José I. Su madrina, la reina Cristiana Eberardina, no tardaría mucho en organizar un encuentro entre los príncipes, llevándose a cabo su presentación en la ciudad de Ostrov, en el Reino de Bohemia, actualmente en la República Checa. Tras su primer encuentro, la pareja volvería a coincidir en la corte de la madrina de la princesa, y enseguida se empezó a negociar su compromiso que tanto ansiaban las familias de ambos príncipes, siendo un casamiento muy esperado por sus respectivos familiares. El 25 de octubre de 1711 se celebró la boda entre Carlota Cristina y el zarevich Alejo en el castillo de Hartenfels, en la ciudad de Torgau, actualmente en Alemania. Para entonces, ella tenía unos 17 años de edad en el momento de la unión y él 21. Aquella esperada boda sería celebrada por todo lo alto y se invitaron a muchos representantes de la alta nobleza alemana. Se sabe que en un principio la princesa se negó ante tal casamiento porque no estaba dispuesta a cambiar sus creencias religiosas para abrazar la fe ortodoxa. Pero como su suegro, el zar Pedro el Grande, no quería perder la oportunidad de celebrar este casamiento, aceptó las condiciones de la princesa y permitió que ésta siguiese manteniendo sus creencias luteranas, aunque los hijos nacidos de este matrimonio tendrían que ser criados bajo la fe ortodoxa. Sus primeros días de casados serían bastante malos, ya que la pareja protagonizó una gran pelea conyugal que ocasionó que el zarevich Alejo evitase la presencia de su esposa. Pero el zar Pedro el Grande
obligaría a la pareja a viajar juntos a la ciudad polaca de Toruń, donde su marido tendría que supervisar una serie de asuntos militares. En los días que compartieron los cónyuges en dicha ciudad, la pareja se reconcilió y se llevaría a cabo la consumación matrimonial. Incluso la propia princesa aseguraba que la relación con su marido había mejorado, pero aquella felicidad conyugal duraría muy poco, debido a que la princesa era el blanco de numerosos rumores infundados, donde se la acusaba de ser infiel a su marido con uno de sus cortesanos. La figura de Carlota Cristina no sería bien aceptada por la nobleza rusa, debido a que la corona rusa había pasado por alto la tradición de casar al heredero del trono con alguna mujer que perteneciese a la nobleza rusa, así que estos extendieron numerosos rumores infundados para que aquel matrimonio acabase siendo anulado. Carlota Cristina pasaría algún tiempo en distintas ciudades alemanas junto a su pequeña corte, donde llegarían a sufrir de una serie de apuros económicos, además de que se vería muy afectada por los rumores infundados que estaban dañando su imagen y su popularidad. Además, aquellos rumores de infidelidad causaron un gran escándalo en tierras alemanas, y la familia de la gran duquesa se sintió muy avergonzada ante tales habladurías. Así que ella viajó hasta la corte que poseían sus padres en Wolfenbüttel para convencerles de su inocencia. Finalmente, su suegro, el zar Pedro el Grande, que se mostraba muy molesto con toda esta situación, ordenó que el matrimonio emprendiese un viaje hacia Rusia, intentando así de que se reconciliasen y que pudiesen concebir al ansiado heredero que tanto deseaba la corona rusa. Cuando la gran duquesa llegó a Rusia, ella sería muy bien recibida por su suegro, el zar Pedro el Grande. Incluso este llegó a sentir hacia ella un especial cariño durante sus primeros años en Rusia. En cambio, la relación que mantenía con su marido, Alejo, iría de mal en peor. El zarevich odiaba a su padre y a sus políticas de occidentalizar a Rusia. Por esta razón, empezó a sentir un profundo odio hacia su esposa, debido a que la gran duquesa representaba todo aquello que su padre quería implantar en Rusia, además de que había sido una esposa elegida por el propio zar. La estancia de Carlota Cristina en tierras rusas sería bastante infeliz. Ella tenía que convivir con un marido que la odiaba y que se encontraba siempre ebrio. Es más, se dice que el zarevich ingería grandes cantidades de alcohol antes de compartir el lecho con su esposa, para llevar a cabo la tarea de intentar concebir un heredero, aunque según los rumores, el zarevich estaba planeando el encerrar a su esposa en un convento, si ésta no lograba quedarse pronto embarazada. Carlota Cristina llegaría a mantener una serie de tensiones con distintos miembros de la familia imperial rusa, llegando a tener varios enfrentamientos con la gran duquesa Natalia Alexeyevna, que era la hermana de su suegro, el zar Pedro el Grande. Incluso la princesa llegaría a describir a Natalia como la criatura más malvada del mundo. Carlota Cristina también llegaría a mantener una mala relación con la amante de su suegro, Catalina, la cual se acabaría convirtiendo en la futura esposa del zar. Incluso ambas mujeres se convirtieron en grandes rivales, debido a que ambas ansiaban alumbrar al futuro heredero de la corona rusa. La princesa finalmente logró quedarse embarazada, aunque esta noticia no mejoró su relación conyugal. Es más, según se acercaba el día del parto, su marido Alejo decidió abandonar el palacio que compartía el matrimonio y sin decir nada a la princesa, permaneciendo así varias semanas lejos de la ciudad de San Petersburgo, mientras Carlota Cristina alumbraba a la primera hija que tuvo el matrimonio en ausencia de su esposo,
naciendo en el año 1714 una niña que se llamó Natalia, pero esta falleció durante la adolescencia. La princesa se sintió profundamente humillada ante la ausencia de su marido, y éste solo se dignó a regresar a la ciudad de San Petersburgo tras unos meses después del nacimiento de su hija. Tras conocer el zarevich a su hija, el matrimonio se reconcilió y por un breve periodo de tiempo se comportaron como al inicio de su matrimonio, pero aquella felicidad conyugal volvió a durar muy poco. Incluso su marido no tardaría mucho en mostrar públicamente el amor que sentía hacia su amante, una criada finlandesa conocida como Efrosinia. Pese a su infelicidad conyugal, Carlota Cristina se volvería a quedar encinta, pero aquel segundo embarazo sería bastante complicado para ella y sufrió de reuma. En el verano de 1715, la princesa sufre un accidente al caerse por las escaleras de su palacio y se hizo daño en el lado izquierdo de su cuerpo, teniendo que permanecer varias semanas en cama bajo riesgo de aborto. La gran duquesa mandó una serie de cartas a su madre tras sufrir este accidente y se mostraría muy triste, asegurando que el dolor que sentía le impedía comer o poder ponerse en pie. Incluso le dificultaba el poder respirar con normalidad. El 12 de octubre de 1715, la gran duquesa alumbró a su último hijo, un niño que se llamó Pedro, el futuro zar Pedro II de Rusia. Este parto sería muy complicado, pero tras alumbrar a su último vástago, ella parecía encontrarse bastante bien y se mostraría aliviada de haber conseguido alumbrar a su hijo, desapareciendo todos los malestares y los dolores que había sufrido durante la gestación. 4 días después del alumbramiento, la gran duquesa empezó a sufrir de un fuerte dolor abdominal, además de padecer de altísimos estados febriles con delirios. Según fueron pasando los días, su estado iría empeorando y finalmente acabaría falleciendo tras sufrir de una larga agonía, muriendo el 2 de noviembre de 1715 a los 21 años de edad. Unos días después de su fallecimiento, su cuerpo sería sometido a una autopsia donde se aseguró que había fallecido a causa de una peritonitis, aunque algunos de sus contemporáneos aseguran que la princesa murió a causa de los escasos cuidados que recibió en el posparto o que había sido envenenada. Los restos mortales de Carlota Cristina descansan supuestamente en la Catedral de San Pedro y San Pablo de San Petersburgo, en Rusia. Unos cuantos años después de su supuesto fallecimiento, surge una historia que decía que la princesa había fingido su propia muerte por un cúmulo de situaciones que la empujaron a ello. Una de aquellas razones fue su infelicidad conyugal y porque existen algunos rumores que decían que su marido quería envenenarla. Otra razón era que había contraído grandes deudas que la estaban ahogando, impidiendo que pudiese pagar a sus sirvientes y a los comerciantes que la servían. Otra razón es que vivía en un palacio muy deteriorado, donde vivía rodeada de grietas y humedades, además de que no vivía como la heredera consorte del trono ruso, estando más bien abandonada a su suerte por la familia imperial rusa. Según esta leyenda, la princesa ordenó colocar una muñeca de madera en su ataúd y huyó al estado de Luisiana, en los Estados Unidos, lugar donde viviría de incógnito y se acabaría casando con un oficial francés con quien tendría una hija, estableciéndose la familia en la isla Borbón, en las Maldivas. Tras enviudar de su segundo marido, la princesa se trasladó a Europa, viviendo en las ciudades de París y Bruselas, gracias a una pensión que le hacía llegar su sobrina, la emperatriz María Teresa I de Austria.
Supuestamente, Carlota Cristina murió a una edad avanzada y bajo una falsa identidad, pero esta historia no deja de ser parte de una leyenda surgida de una de las novelas del escritor alemán Heinrich Zschokke, y muchos historiadores creen que esta leyenda nunca ocurrió, falleciendo realmente la princesa tras alumbrar a su hijo el zar Pedro II de Rusia, el cual también falleció en plena adolescencia. Carlota Cristina no tuvo una vida fácil dentro de la corte rusa, siendo una princesa que no fue bien recibida ni por la nobleza rusa, ni por su marido, ni por la familia de ese. Tal vez esta gran duquesa no tuvo un carácter muy amigable, ya que se sabe que era muy exigente y temperamental, llegando a tener algunos enfrentamientos públicos con distintos miembros de la familia imperial rusa, y esto ocasionaría que acabase perdiendo el favor de su suegro, el zar Pedro el Grande, viéndose sola y humillada en tierras rusas, quedando abandonada por parte de su familia política en un palacio sin apenas comodidades. Carlota Cristina también llegaría a vivir un matrimonio conflictivo con su marido. Ambos cónyuges se llegaron a odiar, pese a que vivieron algunas reconciliaciones matrimoniales. Pero era sabido por todos que el zarevich Alejo quería repudiar a su esposa. Incluso se dice que quería envenenarla para poder casarse con alguna noble rusa, alimentando esto los rumores que surgieron sobre la figura de la gran duquesa y que darían paso a la leyenda que aseguraba que ella haya fingido su propia muerte para llevar una vida completamente distinta a la que tenía en la corte rusa. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de la gran duquesa Carlota Cristina de Brunswick-Wolfenbüttel. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopit Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis otras leyendas que hablan de otros personajes que hayan fingido supuestamente su propia muerte. También quisiera mandar un afectuoso saludo a David Suárez. Y con esto me despido. Hasta la próxima.